Buenas noches amigos de Diálogos Subterráneos. Un sábado más, como siempre, Ya, estamos ok. con ustedes reunidos. eh, para tratar un tema que es bien interesante, pues las últimas semanas se ha estado hablando mucho del tema de qué va a pasar con este ambiente electoral tan estado que se empezó a vivir a partir de la pelea que existe en el movimiento al socialismo. Eh, Decirles que para este sábado hemos invitado a dos personas que están de manera directa e indirecta metidas en este tema. Manuel Morales Álvarez y Jorge Roberto Márquez Merubia. Manuel, Jorge, un gusto tenerlos en Diálogos Subterráneos. Un gusto, Jorge, un saludo y Pavel también. Qué gusto reencontrarnos de manera digital. Un abrazo y saludar a toda la audiencia que nos está viendo. Eh, Empecé, Manuel, hay una oposición al gobierno, empecemos por la oposición real al gobierno, que es el MAS de Evo Morales, bueno, el único MAS en realidad. Eh, ¿Qué va a pasar con el MAS? ¿Qué va a pasar con el MAS de Evo Morales? ¿Cuáles van a ser sus actitudes de aquí a no se sabe al 25 que van a ser las elecciones? ¿Va a intensificar su pelea? ¿No va a pasar nada? ¿Qué puede pasar? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, es importante tu aclaración, ¿no? Que vamos a hablar de una oposición al MAS, ¿no? Así restringida, oposición al MAS estaría jugando un papel de Evo Morales. Eh, y esto hay que analizarlo con pinzas porque si vemos el comportamiento de los dos bandos, prácticamente han copado el dial político, ¿no? O mediático. En ese contexto, si alguien se anima a plantear que esta es una estrategia preelaborada, podría estarle dando en el clavo en la medida en que solos, o juntos mejor dicho, estarían o alentando la campaña de Evo o apostando por la gestión del gobierno. Esta dinámica les ha permitido eh, agarrar una parte importante de lo que sería la oposición. Y bueno, y eso te permitiría afirmar de que es una estrategia elaborada, ¿no? Y que en el futuro va a haber encuentros, como se está dando en la gestión parlamentaria y lo que podría resultar en futuras elecciones de una bancada parlamentaria vista y una bancada alcista que también podrían lograr maximizar, digamos, su apoyo popular. Esa es una versión, ¿no? Yo he estado manteniendo durante este tiempo otra versión, ¿no? De que las contradicciones son bastante profundas, que no son ideológicas. Ambos apuestan por lo mismo, tienen el mismo horizonte político, ideológico, la misma narrativa sostienen del tema del golpe de Estado y que la división se da por un tema de poder, por quién controla la personería jurídica que lo habilitaría para la siguiente elección. Y esta pelea sería excluyente, es decir, yo he mantenido durante todo este tiempo la visión de que si Luis Arce no tiene el control del delegado al Tribunal Supremo Electoral, prácticamente no tendría acceso a la candidatura del MAS y al no tener partido político no tendría un futuro político electoral. Y esto más o menos se ha venido cumpliendo porque el único delegado habilitado al Tribunal Supremo Electoral es de la facción de Evo Morales. Claro. Ahora que el Tribunal Supremo le ha anulado su Congreso Laucaeña, pueden volverlo a hacer si uno lee el estatuto en la cabeza la dirección política del MAS y en un próximo Congreso el único obstáculo que tendrían es buscar cierta legitimidad a su pacto de unidad de vista
para con ellos cumplir con uno de los artículos que dice que la convocatoria al Congreso o la realización del Congreso tiene que hacerse en coordinación con las organizaciones fundadoras. Hasta ahí llega el Estatuto del MAS, no les otorga más que un simple reconocimiento de su rol histórico y que la convocatoria tiene que ser consensuada con esta organización. Entonces yo me quedaría ahí en un primer pantallazo. Yo sigo sosteniendo esta segunda versión de que uno va a triunfar, Evo Morales, y pese al boicot, ¿no?, del Tribunal Supremo Electoral, y que Luis Arce va a tener que buscar otro proyecto político, y seguro en mi segunda intervención puedo detallar un poco más por qué pienso de esta manera y cómo veo que se va a desarrollar esto. Gracias. Jorge, te hago la misma pregunta. ¿La oposición al gobierno es la oposición de Luis Arce? La oposición más fuerte, más orgánica es la oposición, la que hace Evo Morales. ¿Y a dónde ve esta oposición? Bueno, la oposición más fuerte que realmente anima al gobierno y que ellos mismos lo han dado a conocer es la oposición del movimiento al socialismo, de lo que se denomina el ala evista. Estoy de acuerdo con Manuel, tenemos un Evo Morales jefe de partido, tenemos a un Luis Arce jefe del gobierno, un jefe del gobierno que no tiene ningún tipo de representación partidaria, no tiene instrumento político, ¿no? Y esto lo está viviendo día a día y está sufriendo este desgaste. Ejemplos cercanos, lo que ha pasado en la elección definitiva del Senado, cuando Andrónico Rodríguez se ve en la necesidad de tener un pequeño pacto con la oposición para seguir presidiendo esta Cámara. Y esto demuestra que el partido orgánico como tal tiene la capacidad de hacerle un contrapeso al Poder Ejecutivo, cosa que me parece que es muy sano, e incluso en el Parlamento podría abrir ciertos espacios para el debate. Y esto también nos demuestra que posiblemente que la oposición, que debería ser real, más allá de sus problemas internos, está también intentando darse cuenta que tienen posibilidad incluso de moverse, de ver algunas cosas y de posiblemente de influir en algún tipo de decisiones. De ahí a que pueda pasar hay un trecho bastante largo. Jorge, Sun Tzu, quien escribe que a veces es mejor llegar a un mal acuerdo que tener una buena guerra, y esto posiblemente identifica la posición que ha tomado Andrónico Rodríguez para seguir presidiendo el Senado, y esto también nos muestra el miedo que viene desde el Poder Ejecutivo, que fue explicado por el vocero Richter, y que claro, están viendo posiblemente un escenario catastrófico parecido al del Congreso del 80, que le hizo en parte la vida de Chile, pero que asusta al poder como tal, porque se ve que van perdiendo el control y que ya no tienen esa capacidad de negociar. Entonces, un gobierno sin una estructura política, sino como un bloque denominado marxista, seguramente va a hacer todos los intentos posibles de tener algún colchón o una tabla de salvación con miras a la elección del bicentenario. Mil disculpas, Jorge. No sé si me está escuchando, tengo problemas en la computadora. Estoy saliendo con audio, pero no con imagen. Manuel, tú hablabas de una posible opción, un plan B de Luis Arce para habilitarse como candidato. Mucho se ha hablado, mucho se ha especulado sobre el tema del PC1. Jorge, no sé si tienes abierta estamos teniendo cierto rebote. Ya, te decía. Creo que el rebote viene de tu equipo. A ver, ahorita reviso. Te decía, Manuel, si es posible, el tema es la posibilidad de que sea el PC1 una alternativa. También se le ha ofrecido la UCS.
se ha ofrecido una serie de nombres. ¿Tú crees que se decante por alguno de ellos o seguirá con su viejo anhelo? Él se reclama militante del PC1 de refundar, recrear el PC1. Mira, en ese tema, yo creo que Luis Arce está pasando por un grave problema, ¿no? Porque el Tribunal Supremo Electoral ya han ido a tocar la puerta varias organizaciones que se reclaman PC1. El tribunal les ha hecho conocer una disposición que señala que no puede autorizar la tramitación de siglas que hubieran caducado en el pasado, ¿no? Es una regla de oro dentro del tribunal. ¿Por qué? Porque si no, ahorita reviviría el MIR, por ejemplo, ¿no? Que la perdió en un proceso electoral. El PS1 también perdió la sigla en un proceso electoral, no en procesos administrativos. Cuando se pierde la sigla en procesos administrativos, puedes pelear, ¿no? Amparos, un montón de acciones allá adentro. Entonces les han negado, ¿no? Y lo que les han dicho es que tienen que cambiar las colores y los colores y los símbolos. Entonces tendría que ser un PC1, en un caso le han puesto nueva generación con otros colores y en otro caso les han pedido que sea PC1 renovación, ¿no? Nueva generación y el otro renovación con colores distintos, no pueden llevar el símbolo del PC1 como tal. Entonces no hay opción a que pueda buscar una sigla del PC1. El otro tema es que ha peleado tanto Luis Arce para controlar desde los movimientos sociales, desde el Estado, teniendo una billetera frondosa por controlar el pacto de unidad, que ahora que lo tiene, es decir, tiene el control de las tres principales organizaciones, ¿no? Cuatro en realidad: la COP, CSUTCB, Bartolinas, Interculturales, aunque existe división en algunas de estas organizaciones. Después de haber controlado orgánicamente, económicamente, ¿cómo meterías esas organizaciones, ese pacto de unidad, este caudal político, ese discurso político, cómo lo meterías dentro de la UCS? Es decir, para los que hacemos política, creo que es bastante difícil, ¿no? O cómo lo meterías al tercer sistema. Es decir, tendrías que hacer una construcción política muy creativa. Y no estoy hablando de una simple alianza electoral, que faltando unos meses puedas inscribirla y meterla, porque eso es lo que ha cuestionado el MAS durante toda su vida, ¿no? Que ellos provienen de las organizaciones sociales, que ellos son ¿cómo le llaman? Lo nacional popular, ¿no? Se apropian de eso, y que ellos no son la estructura política clásica y tradicional. Entonces, esa conversión de Luis Arce a un proyecto clásico tradicional, que en realidad sería de la política de los partidos, prácticamente haría casi inviable su proyecto político, porque la COF, el Pacto de Unidad, no tendrían razón de existencia dentro de una organización de este tipo. Entonces creo que esa es una de las principales dificultades, Pavel, para Luis Arce. El construir un partido, Jorge, ¿sería una alternativa? ¿Cómo lo construyes? ¿Cómo lo haces? ¿Un partido de funcionarios? Porque me permiten dar mi opinión y creo que con Manuel lo discutimos más de una vez. Lo que tienes es siglas, no tienes partidos, ¿no? ¿Es construir un partido desde cero, Jorge, lo que tiene que ser Arce? Bueno, la ley es clara en la cantidad de firmas que hay que recoger para tener una agrupación política que pueda competir, sea en elecciones nacionales o también en las municipales. Lo que nos está pasando ahora es que hay cierta pelea de la población con los actuales representantes y con la mala idea que se tiene de que la política es mala y que es perversa. Y esto también implica que hay que abrirse posible, no solamente en Bolivia,
Bolivia, sino en el resto del mundo, a nuevos desafíos. Y esto implica que es una carrera contra el tiempo. En todo caso, si es que el presidente está buscando una agrupación política o algo, ya está contra el tiempo, ¿no? Y considerando los problemas que ha tenido el PC1, que por más se le quiera cambiar y colocar nueva generación y demás, que a rato suena a Morenada, Rosas de Viacha, Generación 82, no tiene sentido. Y simplemente son nombres o son siglas que tampoco sabemos qué ideología manejan o qué es lo que quieren hacer en el corto o largo plazo, y se van convirtiendo simplemente en maquinarias electorales, si ganan bien, si pierden mal, y ya está. Además, tenemos que ser sinceros con esto, no hay partidos que tienen la capacidad de prestar la sigla o de alquilarla, y esto también nos demuestra que es un hecho, ¿no? Sin ir muy lejos, las candidaturas de Chi en el 2019 y en el 2020 son un ejemplo de esto, de la posibilidad de conseguir una sigla con tal de ir a la elección. Ahora, en esto hay que también ser sinceros, porque el poder no te lo da un cargo. El poder es una relación casi personal. Maquiavelo hace énfasis en esto. No, el poder no se tiene porque has heredado algo o porque te viene caído del cielo, sino que es una relación, y hay que ver que el político tiene ciertas capacidades de liderazgo que no tiene el resto. Entonces, el desafío en el presidente Arce no solamente es tener un partido o una alianza de funcionarios, sino que más allá de ese núcleo que vaya a votar por él o no, eso es otra cosa, tenga la capacidad de llegar a gran parte del electorado. Y esto también es parte de la pelea interna del MAS, porque se están dando cuenta de que la realidad es muy pesada, la gestión es de mala para abajo, pero tener un partido, o sea, tener el instrumento y tener al delegado en el Tribunal Supremo Electoral, tiene un peso que es fundamental. Y ahí es donde el gobierno está en desventaja. Y lo repito, estamos con un gobierno sin partido, con un grupo que se denomina arcista, que seguramente está viendo alguna tabla de salvación para la elección del 2025. No la tienen fácil, como muchos otros que han intentado o que han dado a conocer que van a sacar sus agrupaciones políticas, que no es cosa de agarrar y conocer gente y meter a tu grupo de amigos, ¿no? La política puede ser catastrófica si es que no se toman estas cosas en serio. Creo que ejemplos nos sobran, como la Gobernación de La Paz o el municipio de La Paz, que más allá de las buenas intenciones o de esas caras que eran opositoras al gobierno, resulta que las gestiones no muestran o no hacen lo que han prometido. Y esto también es un problema. Y aquí hay que recalcar la importancia de los partidos políticos, de las estructuras políticas, de la formación que deben de tener y de lo importantes que son en una democracia representativa en la cual vivimos, ¿no? Y tratar de explicarle al ciudadano que la política es positiva. Si no le damos ese manto de piedad y dejar de satanizarla, pues estamos condenados a tener gobernantes como Santos Quispe o Iván Arias, que su gestión dan mucho para criticar, y es porque gran parte de la población está prefiriendo, por un lado, el activismo, cuando las decisiones se los toman desde el punto de vista político y desde la política como tal. Manuel, Manuel, te decía, que más o menos el tema es que el MAS ya solo tiene siglas, pero no tiene a las bases, no tiene a los que hicieron los movimientos sociales del 2000 al 2005 para que gane el MAS. ¿Y esas siglas le aportan algo? ¿No le espanta más bien gente? Bueno, hay un tema que es importante reiterar o señalar, es que esta crisis dentro del MAS no implica un vaciamiento de su sujeto social, ¿no? Por eso es que muchas veces Evo o Arce o algunos analistas dicen, pese a todas sus crisis, que el movimiento al socialismo es el partido contemporáneo más grande de la historia del país, ¿no? O pese a sus problemas tiene enorme fuerza. Sí, es evidente.
hay un sustrato social que está detrás del MAS. Y esto se debe a que este sustrato social es un sustrato corporativo, que a partir del año 2005 hizo un pacto con el Estado, con el gobierno, para ser base social, base electoral del MAS, y lograr a cambio una participación dentro del Estado. Entonces ahí tienes a las organizaciones indígenas, originarias, campesinas, tienes a los cooperativistas, tienes a la familia cocalera, y yo me he atrevido a decir que tienes al sector del agronegocio más metido dentro del MAS. Pero un agronegocio hay que definirlo y hay que caracterizarlo, porque no es el agronegocio que hemos conocido hasta el año 2010-2013, que estaba conformado exclusivamente por los productores de oleaginosas y los ganaderos, sino que luego ha habido una serie de políticas públicas que han posibilitado que esta base del agronegocio se amplíe, y han entrado empresarios grandes y también los medianos, lo que se llama CAPO, por ejemplo, que es la Organización de Medianos Productores de Soya, y que están en la producción de esto. Bueno, ¿a qué voy? Pero no, creo que esta base social sigue, y se le ha aumentado un otro factor social que tal vez lo detente en este momento Luis Arce, y que habría que analizarlo políticamente, que es la burguesía estatal. Alguien me va a decir, estás hablando macanas, ¿no? Sí, 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 pero yo seré el primero. Es evidente. Sí. Es evidente que desde el año 2005 hay un montón de gente que es funcionaria pública, no pertenece al mundo de la burguesía, no, pero el Estado ha generado una acumulación de capital estatal, sea porque hay una economía estatal muy grande, muy importante, y porque puede haber un drenaje de esos recursos. En otras palabras, nuevos millonarios que a la sombra del Estado, del gobierno, y obviamente los municipios, las gobernaciones, son personas que tienen muchos recursos económicos. Entonces yo no sé cómo llamarle, ¿no? Burocracia, tampoco no es tan burocracia. Y yo me animo a hablar de una especie de una burguesía estatal, ¿no? Que se ha ido engendrando y que es el otro componente corporativo del actual gobierno. Sí tienen base social, pero con esta base social no les alcanza para ganar las próximas elecciones. Entonces creo que dentro de esta crisis Luis Arce está dando continuidad a este corporativismo y está en este momento siendo objeto de presión de parte de los aliados corporativos del MAS. En ese contexto, los cooperativistas quieren mayores concesiones, ¿no? Y se movilizan, lo hacen casi a la fuerza. Todo el sector del agronegocio sigue quemando cada año bosque para ampliar la frontera agrícola. Y por el otro lado, tienes al sector cocalero con índices cada vez ascendentes de producción de hoja de coca y de narcotráfico. El sector que sí ha estado en brete, el sector que está en una crisis orgánica estructural, es el sector campesino, debido a que la mayoría de ellos han dejado de ser productores de alimentos. Hay una transición y son parte de la correa de transmisión del partido al sindicato. Son funcionarios públicos locales, municipales, nacionales, departamentales, y ha dejado el sector campesino de ser un sujeto productivo, vigoroso en nuestra economía. Entonces todavía el MAS tiene esa base social que creo que le da para un futuro recuento de votos a su favor, pero no le va a dar la posibilidad de tener un acceso a las mayorías, sobre todo urbanas, que son las que van a definir las próximas elecciones. Jorge, debo preguntarte si estás de acuerdo con la definición de Manuel, que existe una burguesía estatal, y si ese puede ser un apoyo como el resto de los sectores prebendales o de presión por interés económico que tiene el gobierno, si yo lograría existir esto.
Es hasta contradictorio hablar de una burguesía estatal, posiblemente, y eso me puedo estar equivocando, podemos estar hablando de una nomenclatura que está más pegada al ámbito de la burocracia, pero que tampoco tendría una lealtad segura, porque si entramos en la idea de lo simbólico, el hecho de que Luis Arce no esté con el MAS al momento de ir a una elección no va a llevar toda la carga simbólica que tiene el movimiento al socialismo, y esto incluso le puede ir restando en la cantidad de votos, considerando de que dentro de los funcionarios puede haber gente que es muy fiel al partido, y esto también sería un parteaguas bastante interesante que puede que se dé. Y hay que considerar esto, ¿no? Las rupturas en partidos grandes que los hemos visto en el país, creo que el más icónico es el del MNR, que se va partiendo en diversas facciones. Es Walter Guevara Arce, el que sale primero y funda el Movimiento Nacionalista Revolucionario Auténtico. Después se crea, a partir de ahí se crea el Partido Revolucionario Auténtico, de ahí tienes al PRIN de Lechín, y esto pues es complicado. Ahora, el problema acá es que jefe del partido hay uno, y caudillo como Evo Morales es grande, a diferencia de Luis Arce, ¿no? Que está incluso haciendo sus primeras armas, y que hemos visto que llamó la atención llamando un par de conferencias de prensa que parecían pequeñas tertulias con la prensa, pero que sí son necesarias. Es una imagen que sale muy poco, que tiene un vocero que a veces es vocero de sí mismo, porque no sabemos cuando habla el señor Richter si nos habla de lo que piensa el presidente o de lo que él piensa o imagina que el presidente va a decir, y esto pues nos va complicando la situación, y en especial a la de Luis Arce. A esto también habría que agregarle el posible voto anti-MAS que todavía existe, y la posibilidad de que la oposición, dígase Creemos, Comunidad Ciudadana, los que logren sacar la personería jurídica de sus partidos a nivel nacional, lo tenemos a Vicente Cuellar por un lado con Cambio 25, o la gente de Jorge, esperemos un momento. Vamos a hacer una una disección muy lentamente de lo que viene. No nos aceleremos todavía. De eso se trata. Ahí dejamos esto después. Manuel, un poco ya saliendo de este esquema del MAS, tienes una posición consolidada a partir de lo que sería Comunidad Ciudadana, de lo que sería Creemos. Empecemos con Comunidad Ciudadana. ¿Tú crees que Comunidad Ciudadana puede reagruparse y ser una alternativa de aquí a 2 años? A ver, en lo personal, ¿no? Creo que las dos alianzas han sido diseñadas en 2020 con un objetivo de ganar las elecciones, y han quedado como representantes de una oposición parlamentaria. Y a partir de ahí no veo que tengan un horizonte de crecimiento. Es decir, tener una cantidad significativa o pequeña de diputados y senadores no te hace oposición, ¿no? Y mucho menos te posibilita poder enfrentar la nueva coyuntura que estamos atravesando. Entonces creo que ese límite estaría dado históricamente. No voy a hacer referencia a sus posibles divisiones y demás. Entonces creo que hay una limitación en cuanto al diseño, ¿no? Es decir, no han sido diseños abiertos para que ingresen el conjunto de otras fuerzas opositoras, sino han sido diseñadas como los partidos o las alianzas, hablaremos de alianzas, para Luis Fernando Camacho y para Carlos Mesa. Entonces, hasta ahí llega el tema, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales problemas. El otro problema es esta hiperfragmentación que se está dando, que en algunos casos nadie podría augurar un éxito político de la hiperfragmentación, ¿no?
Tanto el MAS se ha dividido, CC se ha dividido en varias fracciones, creemos estar también dividida, y la anterior semana incluso se ha visto que dentro de la bancada de Luis Arce hay otras fracciones, o sea, hay un fraccionamiento de la fracción. Este creo que es un fenómeno político que hay que analizarlo y que es parte de un contagio o parte de una realidad en el tejido social. Yo no sé si habrá alguien que pueda operar en estas condiciones tan grandes para generar una división tan grande de las organizaciones, no solamente políticas, sino sociales. Es cierto que el MAS tiene sobre sus espaldas haber dividido al CIDOB, al CONAMAG orgánico, pues con ellos ha empezado, ¿no? Dividir la Asamblea de Derechos Humanos, ¿no? En algún momento ha debido de pretender la división de las bancadas opositoras. Pero ya cuando ellos más se dividen, y ahora esta división se manifiesta en una división en el tejido social, hablaremos comités cívicos, hablaremos juntas de vecinos, es decir, todo se divide, ¿no? Estamos viviendo en un fenómeno de hiperfragmentación que puede ser malo y puede ser bueno, ¿no? Porque puede ser el punto de partida de nuevas rearticulaciones, de nuevas acumulaciones, y eso te plantea un campo muy fértil para ver cómo podría ser el futuro. Pero volviendo a tu pregunta, creo que las dos alianzas han cumplido un ciclo, no estaban diseñadas para la presente crisis y para el 2025 y los desafíos que vienen, y por lo tanto creo que van a tener que nomás ser parte de otros procesos. Jorge, ahora sí, ¿qué pasa con Comunidad Ciudadana? ¿Se podrá rearticular como verdadera oposición o no, o decididamente no jugará ningún papel en adelante? Bueno, aquí hay que considerar un tema importante, aparte de las divisiones que ha mencionado Manuel, que incluso hay estudios al respecto, ¿no? Robert Michels tiene un estudio sobre los partidos políticos y ahí nos habla de la ley de hierro de la oligarquía, que es una facción del partido la que termina encumbrándose y pues dando el norte a lo cual se debe trabajar. Y el gran problema de las alianzas es que no dependen de sí mismos. Y esto es un problema, ¿no? Comunidad Ciudadana en la mayor parte del tiempo, hasta el día de hoy, depende del Frente Revolucionario de Izquierda, o creemos que está en el Parlamento, llega ahí porque tiene prestada la sigla de la Unión Cívica y Solidaridad, y es ahí que incluso está el primer quiebre que hay dentro de la oposición en lo que es la toma de decisiones parlamentarias. Y esto también nos debería de llamar la atención. Hace un par de años, Carlos Mesa, en un evento llevado a cabo en el Hotel Presidente, dijo que Comunidad Ciudadana como tal iba a trabajar para tener su sigla partidaria, y hasta el día de hoy no sabemos si ese trabajo ha sido llevado con éxito. Creemos, hasta donde sabemos, es una alianza departamental con la que participaron y ganaron la gobernación en Santa Cruz. Más allá de que hace un par de días hayan lanzado su intención al trabajo nacional, posiblemente esto también sea un guiño de que ya tiene la capacidad de ser un partido nacional sin depender de alguien más. Y aquí estamos viendo ese peligro de depender de alguien más, de quien tiene el delegado en el Tribunal Supremo Electoral y lo que se puede hacer, ¿no? Estas cosas que no se ven, pero que están muy latentes y que al final pues también se demuestra de que no existe, al menos en Comunidad Ciudadana, algún tipo de formación, y lo que han querido escapar, ¿no? Ellos decían que el discurso ideológico entre izquierdas y derechas había sido superado, cuando la realidad sudamericana, nomás para poner un ejemplo, nos muestran que en la Argentina ha ganado Javier Milei, que es un anarcocapitalista libertario, representante de la derecha, y lo dice abiertamente. En el Brasil está Lula como representante de la izquierda, en Colombia Petro y 3/4 de lo mismo, y Boric también. Entonces, yo creo que tienen que volverse a centrar en la realidad, más allá de los deseos, ilusiones que se tengan, y empezar a trabajar en
en tratar de atrapar simpatizantes y tener militantes, porque obviamente es muy fácil agarrar, tener la alianza, de una elección y no tener después la capacidad de realizar control electoral. Y también seguramente están viviendo lo complicado, lo difícil que es pues este proceso de tener las firmas necesarias y el llenado de libros para tener un partido político como tal, más allá de las quejas que se puedan tener o que se diga que se ha privatizado en parte la política. Hay que ser sinceros en esto. Es un proceso que la gran mayoría de los partidos nos ha pasado, pero que esto necesita de formación, de capacidad y de trabajo. Y aquí vemos incluso que han habido quejas dentro de la comunidad ciudadana en lo que es la elección de sus directivas internas y de comisiones por temas de los pagos mensuales que no se han hecho dentro del mismo partido, y se han hablado de dedazos. Y estas cosas pasan cuando te gana la emoción y te llenas de activistas o gente de muy buena voluntad que llegado el momento aprende a la mala de lo que es la política y el quehacer político, o que está demostrando que a partir de los cargos que tienen están aprendiendo. Y creo que los bolivianos no estamos para ese tipo de experimentos y se necesita un poquito más de seriedad en estos temas, ya que ellos son representantes de parte de un cierto sector de la población, como lo puede ser el movimiento socialismo, de un mejor futuro para todos. Entonces, no podemos estar jugando a ver a quién podemos traer, a quién podemos colocar, si es que no tienen esa formación de conocer qué es su partido, qué representa y qué es lo que le quiere dar a la población. Y esto lo hemos visto en el Parlamento, con uno de sus diputados arengando lo que gritaba Milei en campaña, ¿no? El famoso "Viva la libertad, carajo", que lo hizo el diputado Machea, y que también descoloca la idea de comunidad ciudadana, y demostrando también que no había estado tan superado este tema de las izquierdas y las derechas. Manuel, el Jorge empezó a tocar un tema que se hace necesario, digamos, hablarlo ahora. De pronto gana el pasado fin de semana Milei en la Argentina y mucha gente empieza a decir, aquí necesitamos un Milei, viva la libertad, carajo, puta, todo el mundo quiere ser liberal. Hay un espacio para construir un grupo de esa manera, tomando en cuenta que Milei es un fenómeno totalmente particular argentino y tiene muchos temas, es toda una construcción casi de 20 años. ¿Tú consideras eso? No, mi respuesta va por ahí, ¿no? Sucede lo siguiente, ¿no? A ver, hay algunos puntos centrales en el discurso y en la acción política de Milei. Uno, antagonizar izquierda-derecha, ¿no? En un país donde el peronismo, no sé qué fracción de la izquierda era, ¿no? Izquierda centro, izquierda derecha, ¿no? Y los gobiernos kirchneristas, además, plagados de corrupción y una ineficiente gestión. Entonces él aprovecha ese espacio y lanza esa cruzada contra la izquierda, planteando un debate, y la izquierda no ha tenido la capacidad en la Argentina de responderle, porque los otros aludidos seguramente eran los que son de izquierda, pero no han manejado el Estado ni el gobierno en los últimos 40 años, o 60 años, o 100 años, o en toda su vida política. Es decir, la izquierda masista, la izquierda más obrera, le pondremos así el título, que tampoco no le ha respondido, no ha entrado al debate, y además no ha estado tampoco en los medios, ¿no? Entonces, esa situación no creo que se pueda dar en Bolivia. No creo que exista alguien de derecha que pueda venir a plantearle a la izquierda un debate en esas características, porque prácticamente el gobierno del MAS y los gobiernos neoliberales son gobiernos que también son de derecha,
Entonces, ¿cómo interpelas al sujeto que no es de izquierda, químicamente puro, y lo vas a atacar de ser de izquierda? Ese es un primer quiebre, digamos, que hay con lo de Milei. El otro tema que yo veo, aparte de esta confrontación, es generas dos expectativas, ¿no? Milei genera dos expectativas. Uno, en la gente que se va a sentir a partir de la posición de Milei interpelada, o podríamos decir sin pega, porque va a haber un proceso de privatización, echado a la calle, o que va a tener que dejar los bonos, empezar a trabajar, o que se va a enfrentar a una dolarización de la economía. Es decir, tienes a un sector que va a ser víctima del gobierno de Milei, que va a ser afectado, pero ponle que sea el 50%, y tienes otro 50% que está contando ansioso a las horas para que Milei llegue y empezar a disfrutar de los beneficios de lo que él ha prometido. Entonces tienes un 100% de la población que ha generado expectativas en torno tuyo, ya sea por la buena o por la mala, y Milei tiene que dar respuestas a este 100%. En algunos casos tendrá que decirles a los trabajadores, a las personas que van a ser afectadas, que no se preocupen, que todo va a marchar bien, y al otro bloque decirle cuál es el camino para hacerse millonarios o tener un ingreso mejor. Eso tampoco se va a dar en Bolivia de manera inmediata. Ahora que la corriente libertaria y demás en Bolivia va a querer crecer y demás, está bien. A ver si pueden plantear niveles de debate serio con la sociedad, con el resto de las representaciones políticas, para analizar a mayor profundidad lo que ellos plantean. Yo únicamente te señalo que si hablamos de liberalismo, hay un liberalismo germinal, que es fruto de la Revolución Francesa, y hay un liberalismo que ha evolucionado también y que tiene que ver con la profundización, por ejemplo, de los derechos, que no solamente son individuales, sino que a lo largo de la historia se han vuelto sociales, derechos sociales de los trabajadores, que tiene que ver con el liberalismo, claro, también con la lucha de la clase obrera, ¿no? Pero también hay los otros derechos que tienen que ver con la libertad de expresión, el pluralismo político, y esta partecita parecería que los liberales de Milei se saltan por encima, ¿no? Entonces piensan que el único derecho es el derecho a la libertad, a la acumulación, y el derecho a sacarle la mierda a los zurdos. Entonces hasta ahí llegan, ¿no? Pero veremos qué es lo que pasa. De todas formas, no he encontrado en la realidad argentina nadie que le haga frente, no tiene un sujeto ni un actor contrahegemónico de verdad, y por eso mismo puede ser un gobierno que inicie un ciclo muy largo, o puede ser un gobierno que genere una crisis muy corta y que esto polarice a la sociedad argentina. Gracias, Manuel Jorge. Anteriormente se veía que las alcaldías, que que las gobernaciones eran las que nutrían, digamos, de futuros candidatos a la presidencia. Pero ahora vemos que hay una escasez, no tienes un gobernador claro, un gobernador destacado, a todos son oscuros, intrascendentes, alcaldes y alcaldesas intrascendentes. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es sencilla. Estamos hablando de gente que, por haber representado el voto antimás, ha llegado al poder y ocupar los puestos que tiene. Ni siquiera lo han hecho por mérito propio, sino porque era la segunda mejor opción o la menos peor de las opciones. Y esto es un problema porque estamos hablando de estructuras que se van conformando solamente para ir a la elección, y una vez que se hacen con el poder empiezan las rupturas como tal. Le ha pasado al gobernador de La Paz, le ha pasado a la alcaldesa del Alto,
le ocurre a diario al alcalde Iván Arias con su consejo, ¿no? Entonces, esto también demuestra que sí, posiblemente hay cierta parte de la población que no votaría a candidatos del movimiento al socialismo, pero que las opciones que vienen tampoco son serias, o que se han llenado los cupos a la rápida con lo que se pensaba y se creía que era lo mejor que podías encontrar. Es más, podemos recordar que hasta el mismo alcalde ha mencionado de que para elegir a sus concejales lo ha hecho de una lista de 100 personas notables, de los cuales estamos viendo a 6 que parece que son un problema para él, más allá de los notables que podrían ser. Y esto es lo importante de la política. Y yo creo que en esto hay que recalcar algo de Javier Milei. Javier Milei se ha metido a la política sin ningún tipo de miedo de entrar en la política, ¿no? Ha tenido un curul parlamentario, ha seguido trabajando, ha creado su propio partido, lo ha trabajado y ahora es presidente. Y esto es importante, independientemente de la alianza para el balotaje que ha tenido con Juntos por el Cambio, y vamos a ver cómo va a trabajar en el Congreso allí en la Argentina, debido a que no tiene la mayoría, nos está demostrando que una propuesta tiene que ser auténtica y tiene que salir de un partido político. Son las reglas de la democracia representativa, que el activismo tiene sus límites, y creo que lo he entendido. Aparte de ir y ser analista en televisión y demás, yo creo que Javier Milei ha entendido que para hacer ese cambio posible en la Argentina se tenía en la obligación de entrar a la política, y eso es algo que deberíamos entender aquí en Bolivia, conociendo las dificultades que hay para incluso tener tu partido político, que no es fácil, todo tiene un costo en la vida, y la capacidad de tener y comunicarte con los tanques de pensamiento. Milei es el mejor ejemplo de que ha sabido entrar con diversas fundaciones liberales que seguramente no solamente le han aportado para lo que es su partido, sino también la campaña, y también los estudios para su plan de gobierno. Entonces tenemos que ver que esta esfera es más grande de lo que parece, y no solamente es tener la sigla, aunque el hecho de tener la sigla ya nos indica que hay posibilidades de entrar a una elección. Manuel, te hago también la pregunta, o sea, ¿qué ha pasado? Tenemos unos generadores de política que no generan política, alcaldes, gobernadores, hasta diputados y senadores. ¿Por qué? Mira, sobre eso yo tengo, en base a mi experiencia, ¿no?, una visión muy particular. El 2021 hay elecciones subnacionales, ¿no? Independientemente del proceso electoral, las disque oposiciones ganan en varios departamentos, ¿no? En gobernación de Chuquisaca, en segunda vuelta también, no solo en primera vuelta. En La Paz se le gana al candidato del MAS y sale el Santos Quispe, ¿no?, en segunda vuelta. Y uno, si contabilizaba el 2021, decía, escucha, a la oposición le ha ido muy bien, ¿no? Maneja el Alto, en ese momento Eva Copa se presentó como opositora al MAS. Manejas la ciudad de La Paz, Santa Cruz, ¿no? Etcétera, etcétera. Y Manfred, ¿no? Entonces, sucede lo siguiente en la realidad boliviana. El grado de dependencia de estas instancias subnacionales es muy grande al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Es decir, el centralismo ha sido consolidado en el gobierno del MAS y es digno de estudiarlo. Con eso no digo que, bueno, después seguramente hablaremos si es necesario, es sostenible, pero el MAS ha controlado los mecanismos para subordinar a todas estas estructuras sin hacer política, y las ha subordinado a partir de las chequeras. Entonces yo me pongo a analizar las gestiones de las oposiciones subnacionales y son un desastre. Tal vez la única universidad sea la Gabriel René Moreno, por X o Z condición. Tal vez es el rector, o tal vez es el componente o la institución o la población que tiene. El resto de las universidades toditas se han cuadrado al
gobierno. Y no lo han hecho por ideología, ¿no? Sino lo han hecho por cuestiones económicas. Y en el caso de los municipios estamos viviendo la agonía de la mayoría de ellos. Y el caso de Oacopa es que hay que estudiarlo porque de manera prematura se alía nuevamente a Luis Arce y actualmente es un municipio que está recibiendo recursos, no tiene conflicto con el Estado y le está yendo bien. El caso de Iván Arias es al revés, ¿no? Que intenta hacer una gestión independiente y no lo puede hacer. Este tema se ha visto con la ley 1400, si mal no recuerdo, que es la ley que se planteaba, hay un rebote, ¿no? Sí, hay un... Creo que tienes que cerrar eso. Yeah. Bueno, creo que la ley 1400, después de la 1386, donde se plantea un modelo de planificación donde están subordinados los gobiernos subnacionales y les planteamos ir a la lucha, ¿no? Ya se había ganado la abrogación de la 1386, la 1400 estaba a la vuelta de la esquina y nosotros pensábamos que a la cabeza de la gobernación de Santa Cruz, el alcalde de La Paz, se iba a hacer una serie de alianzas para abrogar esa ley que les interviene, ¿no?, en sus manejos autonómicos y no pasa absolutamente nada. Y el día de hoy, después del 2021, yo te puedo asegurar, Pavel, con absoluta seguridad, que no hay condiciones, ¿no?, para que ninguna alcaldía ni ninguna gobernación, mucho peor ninguna universidad, pueda ser contestataria o opositora. Eso no existe en el modelo político que el MAS ha construido, en la forma de relacionamiento del Estado con los otros niveles, de tal manera que en este proceso se ha perdido dos cosas. Uno, los procesos autonómicos, que hay que evaluarlos y llegar a la conclusión de que están en cero, tal vez nuevo gobierno o modificación de la Constitución podría revivirlos, y con eso murió todo el proyecto del federalismo, en serio. Y por el otro lado, la enorme subordinación. Y la última ley que se ha aprobado en el Parlamento del presupuesto ampliado te demuestra que es así, ya que el gobierno de 5.000 millones de bolivianos adicionales, por ejemplo, le está dando a la gobernación de Santa Cruz el 0,2% de este presupuesto. A la gobernación de Santa Cruz, y además lo tiene su gobernador en la cárcel. Entonces me parece que la batalla desde los niveles subnacionales está perdida. Ha habido una metamorfosis política a favor del MAS, y esto demuestra que el MAS es un rival político y un operador centralista muy inteligente, y ha logrado llevar adelante esta transformación del Estado sin mayores protestas o manifestaciones opositoras. El tema era que está transmitiendo también por otro por otro aparato. Entonces ya corregí. Ahora ya no hay eco, ya no hay nada. Hasta ya me pueden ver. Eh, Jorge, tú te adelantas un poco. ¿Qué busca Cuellar? De pronto se hace proclamar, se pone un poncho, quiere salir en los hombros del Hotel Torino. O sea, una oposición quiere fabricar a partir de deseos un acto político, un hecho político, una concreción política, o tiene una lectura, siguen extraviados en una lectura que no es de la realidad boliviana. Bueno, hay que considerar y tomar en cuenta que es importante que existan competidores dentro de una democracia, y eso es muy importante. Ahora, lo que a mí me preocupa es si estos competidores tienen todo en regla para poder participar. Y en el caso de Vicente Cuellar es algo que me llama mucho la atención, que es incluso similar al del señor Carlos Bort, que también hace un par de semanas lanzó pues su agrupación política, ¿no? Pero resulta que recién van a empezar
a la recolección de firmas que necesitan para poder participar. Más, Manuel y la gente de CONADE incluso plantearon en algún momento que iban a tener su organización política y seguramente la realidad habrá mostrado que no es una tarea tan fácil porque no solamente necesitas plata, necesitas ver gente, necesitas colocar libros y esto es pues un trabajo complicado y que también implica un gasto, ¿no? Y que no simplemente es fácil. Entonces hay que ver si estas nuevas figuras, tanto como Cuéllar o la gente del Búnker y Tercera República, tienen la capacidad de entrar y tener los requisitos necesarios para poder competir, ¿no? Y a partir de eso vamos a ver realmente cuáles son sus propuestas. Vicente Cuéllar ha mostrado un par de 5 cosas interesantes, que creo que hay ahí un par de falacias, como cerrando el Ministerio de Justicia, se acabaría la intromisión del Ejecutivo en el órgano judicial, cosa que no creo que llegue a darse. El poder se aplique independientemente o no de que exista un ministerio, o sacar 5 tampoco es parte de una idea, llamémosle liberal. Crear un ministerio del emprendimiento no sé si tiene sentido. Sería posiblemente mejor tener un ministerio de industria y comercio y a partir de ahí algo, una dirección o una secretaría dedicada a lo que es la innovación y el emprendedurismo. Entonces hay que empezar a tomarse las cosas en serio y yo creo que por lo menos estos intentos que algunos sacarán o no sacarán de la personería jurídica, es más, si logran sacar la personería jurídica, puedo meter aquí el mismo error que cometió Tuto, ¿no? Si la logran, digamos, no sé, el CONADE o Carlos Bort, me como mi reloj. Pero independientemente de aquello, hay que ver más allá de la buena voluntad. Pero esto también nos está demostrando de que la gente ya se está empezando a dar cuenta de que hay que entrar al juego político, ¿no? Que basta de mirar desde afuera, basta de tener buenas intenciones y buena voluntad, y realmente entrar al barro de la historia y hasta el fondo para realmente crear un cambio o tener un proyecto alternativo al que ya conocemos, que está en crisis, porque tenemos un país que se está quemando lamentablemente, que no tiene dólares y que estamos viviendo una de las sequías por el fenómeno del Niño, que parece que tampoco se ha planificado, porque es como si hubiéramos descubierto este fenómeno hace un par de meses, cuando lo conocemos desde los 90s del siglo pasado. Entonces, estas cosas están dando posiblemente chances u oportunidades a figuras que seguramente están viendo que pueden lograr algo, pero que no sabemos y no conocemos si es que van a lograr a tener sus personerías jurídicas. Y este es un trabajo pesado, largo, independientemente del ideológico, de la formación y del poder decirle a la población, yo soy A y estas son mis propuestas, o yo soy B y estas son mis propuestas, y la capacidad también de que tengan de hacer alianzas, porque siempre es necesario, independientemente de que se gane o no la elección, y al tener un parlamento, llamémosle dividido, siempre es necesario el diálogo y llegar a algún tipo de acuerdo para llegar a esa visión de país que se quiere, que es muy importante y que en esta hegemonía del MAS se ha llegado incluso a satanizar algún tipo de acuerdo, incluso cuando las papas estén quemando. Y lo repito, a veces es mejor un mal acuerdo que tener una buena guerra, y estamos en esa disyuntiva y hay que esperar cómo se van a mover los actores y si van a tener los papeles al día como para ser elegidos. Y obviamente hay que recordar una cosa, y que lo ha ido repitiendo Vicente Cuéllar y que me llama la atención, ¿no? Él cree en la caballerosidad de la gente que ya ha hecho política, de dejar el espacio libre a las nuevas generaciones. Y esto pues básicamente es un deseo casi quijotesco que no creo que se dé, por la gente que ha hecho política y que tiene sus partidos, obviamente tiene a sus cuadros que seguramente los están formando. Un ejemplo de esto creo que es Unidad Nacional, que es el único que da a conocer por sus redes que está haciendo formación, pero no creo que vaya a renunciar a todo lo que ha ido construyendo, ya sea pequeño o grande, me refiero a todos los partidos que existen, con tal de dar un espacio a las nuevas generaciones.
Entonces, dentro de una democracia también tenemos que entender que se compite, y aquí es ir, hacer campaña y ganarse el voto. Manuel, me veo obligado a hacerte esta pregunta. Em, el CONADE, hace un tiempo, del cual tú eres parte, planteó una unidad, construcción de una unidad de la oposición. Ahora cuando ves a Cuellar, ves a otra gente más presentándose a las elecciones o queriendo ser candidato. ¿En qué ha quedado este proyecto del CONADE eh, en tratar de unir a la oposición, tratar de ser lo que en algún momento mostraron en el 2019, de tratar de unir la oposición contra más, de que el reverendo Villena, que en paz descanse, vaya a Santa Cruz, hable en el Cabildo de Santa Cruz? ¿En qué ha quedado esa intención? ¿En qué está el CONADE en realidad? Sí, gracias. Además, Roberto dijo que el CONADE estaba buscando una sigla o sacar una sigla, ¿no? Entonces es importante aclarar que el CONADE no es un partido, es un articulador, y dentro del CONADE hay pluralismo político, hay varias corrientes. Entonces no vamos a terminar siendo un partido ni sacando nuestra propia sigla. Entonces lo que estamos haciendo es lo que tú decías, Pavel, ¿no? Queremos ser un articulador de un proyecto alternativo al MAS. En ese contexto, no nos contentamos pues con que sean 5 o 4 las opciones, sino lo que hemos estado planteando es que podemos ser también un articulador de organizaciones de la sociedad civil que quieren crear esta alternativa al MAS. En ese contexto hemos realizado 2 encuentros nacionales, hay un bloque de organizaciones cívicas, vecinales, en fin, que se están articulando, y todavía con los partidos políticos se tiene una serie de conversaciones que seguramente se realizarán en los próximos meses para ver qué posibilidades hay de un acuerdo. En el caso, por ejemplo, de Vicente Cuellar, nosotros hemos visto que ya que los partidos no dan señales de vida, porque también hay que decirlo, no, ya que están haciendo sus congresos, lo que tú quieras, pero eso es un pretexto, es una mamada, ¿no? Si realmente fueran proyectos políticos vivos, ¿no?, con vida, estarían haciendo sus actividades normales, ¿no?, independientemente de lo que el tribunal les exige. Entonces, claro, aprovechando esta letanía de los partidos políticos, están empezando a aparecer algunos grupos más activos como el Búnker, Carlos Bert, ahora Vicente Cuellar, asomando la cabeza para ver qué pasa, ¿no? Parece que en política es como más física, ¿no? Tú sacas la cabeza a ver si el más te la vuela, ¿no? Y en ese contexto, mientras más saquen la cabeza, bueno, tenemos más actores ahí, ¿no? Que tal vez van a ser objeto de la unidad. Respecto a lo de Vicente, él ha dicho 2 cosas. Uno, que ni es el MAS ni los de siempre. Y ahí está planteando una línea que él va a tener que ver si es capaz de llevarla hasta el final. Yo entiendo, no aliarse con los del MAS, ya, perfecto, eso está claro, ¿no? Tampoco creo que los del MAS lo vayan a buscar, pero tampoco estar con los de siempre tiene ahí un pero, ¿no? Porque se está cerrando a la posibilidad de lograr acuerdos, alianzas con los de siempre. Cuando hablamos de unidad es hablar también con los de siempre. Entonces esto puede pesarle porque de acá a un tiempo, si alrededor de él empiezan a surgir los de siempre como parte de su proyecto, está complicado la cosa, ¿no? Porque eso mismo va a restar credibilidad. Y eso implica construir un proyecto desde cero, ¿no? Entonces nadie le va a prestar la personería, nadie le va a regalar, nadie de los de siempre, y eso implica lo que Jorge Roberto decía, ¿no? Tienen que abrir libros, van a tener que ir por esa estrategia, y eso creo que es inviable, ¿no? En el caso del Búnker también están apostando por eso, y conociendo al actual Tribunal Supremo Electoral, no creo que sea pertinente esa situación, porque los plazos ya están excedidos, y es evidente que el Tribunal Supremo Electoral puede entrabarte de manera eterna en
revisiones y demás que inviabilicen tener personería jurídica. Eso es lo que te podría comentar, ¿no? Respecto a lo que viene. Y nosotros sí todavía esperamos de que de la unidad salga algo. Alguien me va a decir, pucha, tienes buenas esperanzas. Sí, algo se va a obtener. No sé qué, pero algo se va a obtener de ese proceso de unidad. Y que luego eso llegue a buen puerto o fracase ya dependerá de los políticos. Finalmente el CONADE no va a ser parte del próximo gobierno. Somos una organización que defiende la democracia. No podríamos estar subordinados a un próximo gobierno. Lo que pretendemos es construir una alternativa para evitar que el próximo gobierno sea del MAS y que el próximo gobierno además tenga un sello distintivo de respeto a la democracia y a los derechos humanos. Si eso lo logramos como CONADE, nos sentiríamos satisfechos. Hasta ahí es donde pensamos llegar, Pavel, y eso es lo que un poquito estamos pensando hacer en los siguientes meses. Bueno, se me olvidó. Bueno, les decía, hemos cumplido nuestro tiempo. Agradecer a Roberto y a Manuel el haber participado en este conversatorio, en estos diálogos subterráneos, e invitarles a pasar por la librería para que puedan ver y adquirir estos dos libros: El problema del poder de Lenin y La emancipación de la mujer de Lenin. Están a un precio bastante bajo y les pedimos que estén atentos a nuestras ofertas de fin de año, que por las fiestas van a ser muy interesantes. Decirles que Librería Subterránea se encuentra en el edificio Torres Ferrara, local 7, en la planta baja, y trabajamos de 10:30 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 10:30 a 1:30 de la tarde. Manuel, un gusto como siempre. Jorge, un gusto como siempre, y seguiremos hablando de temas que nos interesan a todos. Agradecerles por su tiempo y será hasta la próxima. Buenas noches. Chao, chao. Bueno.